El trágico destino de Amnón y Tamar. Amnón y Tamar son dos de los hijos del rey David, figuras centrales en un relato bíblico cargado de drama y tragedia. Ambos crecieron en el entorno privilegiado de la corte real, rodeados de riqueza y poder, pero también de tensiones familiares y rivalidades ocultas. Amnón, como primogénito de David, llevaba sobre sus hombros el peso de las expectativas reales. Su posición le otorgaba privilegios, pero también lo sometía a la presión de ser un ejemplo para sus hermanos y un futuro líder en el reino de Israel. Tamar, hermana de Absalón, era reconocida por su belleza y virtud. En la corte, su presencia iluminaba los oscuros pasillos del palacio. Educada y respetada, Tamar personificaba las cualidades de una princesa, admirada por su familia y por quienes la rodeaban en la corte. La relación entre Amnón y Tamar, hermanos por parte de padre, iba más allá del simple lazo familiar, pues Amnón desarrolló hacia ella una obsesión que distorsionó su percepción. Lo que inició como afecto fraternal se transformó en un deseo enfermizo que lo llevó por un camino oscuro. En este relato, la familia de David se presenta como un microcosmos de las complejidades y desafíos que enfrentan muchas familias. Las relaciones entre hermanos y el papel del padre como figura de autoridad se entrelazan con intrigas palaciegas y decisiones que marcarán el destino de todos. Amnón, el hijo primogénito de David, se ve consumido por una obsesión enfermiza hacia su media hermana Tamar. Lo que comienza como un deseo aparentemente inocente se transforma en un amor distorsionado, una pasión que nubla su juicio y lo lleva a contemplar actos impensables para satisfacer sus impulsos. En busca de consejo, Amnón se acerca a su amigo Yonadab, conocido por su astucia. En lugar de disuadirlo, Yonadab le ofrece un plan insidioso. Con palabras envenenadas, le sugiere a Amnón fingir una enfermedad para atraer a Tamar a su lado, sembrando así la semilla del engaño. Amnón sigue el consejo de su amigo y finge estar enfermo, solicitando que Tamar lo cuide personalmente. Su petición parece plausible, y el rey David, ajeno a las verdaderas intenciones de su hijo, accede. Así se establece la trampa, una situación cuidadosamente orquestada para poner a Tamar en una posición vulnerable. Tamar, inocente y preocupada por su hermano, acude a su lado sin sospechar el peligro que la acecha. En el ambiente íntimo de la habitación, Amnón revela sus verdaderas intenciones, transformando una escena de cuidado en una de traición. Su poder como príncipe se convierte en un arma devastadora. El acto de violencia se consuma, y Tamar queda sumida en el dolor y la humillación. Su dignidad y pureza son brutalmente arrebatadas, dejándola con cicatrices invisibles y una vida irrevocablemente marcada por la traición de alguien que debería haberla protegido. La crueldad de Amnón se revela en toda su magnitud. El dolor de Tamar tras el ataque de Amnón fue desgarrador. Se rasgó la ropa que simbolizaba su pureza y se cubrió de ceniza, un gesto de luto. Su grito de angustia resonó como eco de su humillación, marcando el inicio de una vida destrozada e irreparable. Amnón, quien antes la deseaba con fervor, ahora la rechazaba con frialdad. Su indiferencia fue un golpe aún más cruel para Tamar, quien buscaba consuelo y protección. Este cambio radical transformó el amor obsesivo en odio, dejando a Tamar sin apoyo en su momento más vulnerable. Tamar quedó deshonrada en una sociedad que valoraba la pureza femenina. Su vida fue marcada por la vergüenza y el aislamiento, mientras la carga de la violencia sufrida la acompañaba. Sin el respaldo necesario, su existencia se convirtió en símbolo silencioso de sufrimiento y resistencia en la casa de Absalón. La ira de Absalón, hermano de Tamar, se encendió intensamente. Su deseo de protegerla se transformó en un odio profundo hacia Amnón. Aunque su corazón clamaba por justicia, Absalón decidió esperar el momento oportuno, guardando su venganza como un fuego latente en su interior. David, el rey de Israel, conoció los hechos pero permaneció pasivo. Aunque su corazón se llenó de tristeza y enojo, no tomó acciones decisivas. Su incapacidad para actuar dejó sin justicia a Tamar y permitió que el resentimiento creciera, revelando las tensiones dentro de su familia. Absalón,
consumido por la ira y el deseo de justicia para su hermana Tamar, decide guardar silencio durante 2 largos años. Durante este tiempo, trama minuciosamente su venganza contra Amnón, esperando el momento perfecto para actuar sin levantar sospechas en la corte de David. Finalmente, Absalón organiza un banquete con la excusa de la esquila de ovejas e invita a Amnón. Aunque la ocasión aparenta ser festiva, Absalón ha planeado cuidadosamente cada detalle, asegurándose de que Amnón asista, ignorando que su destino está sellado. En el clímax de su venganza, Absalón da la orden a sus hombres de asesinar a Amnón durante el banquete. El asesinato es brutal y certero, culminando el plan que Absalón había concebido en el silencio de su dolor y rencor acumulado. Tras consumar su venganza, Absalón huye, temiendo las consecuencias de su acto. Deja atrás a una familia real aún más fracturada, mientras busca refugio lejos del alcance de su padre, el rey David, quien ahora enfrenta la pérdida de otro hijo. David, sumido en el luto por Amnón, experimenta un dolor profundo y contradictorio. La tristeza por la muerte de su primogénito se mezcla con la decepción hacia Absalón. El reino se encuentra en tensión, y David debe enfrentarse a las consecuencias de su inacción y la desintegración familiar. El reino de David enfrenta tensiones políticas tras la muerte de Amnón. La falta de acción decisiva del rey crea un vacío de poder, alimentando el descontento entre los seguidores de Absalón. La estabilidad de Israel se ve comprometida, mientras los aliados de David cuestionan su capacidad para mantener la cohesión del reino. La inacción de David deja en pausa la justicia para Tamar, intensificando el dolor de una familia rota. La ausencia de una respuesta contundente del monarca no solo agrava el sufrimiento de Tamar, sino que también mina la confianza en la justicia divina y en el liderazgo del rey. Tamar, despojada de su dignidad, encuentra refugio en la casa de Absalón. La vida allí es una mezcla de protección y tristeza, mientras intenta reconstruir su existencia marcada por el trauma. Su historia resuena como un eco de resistencia y fortaleza en medio del dolor. Amnón, el príncipe, se convierte en víctima de su propia lujuria y violencia. Su caída es un recordatorio trágico de cómo el poder y los privilegios pueden ser mal utilizados, llevando a la autodestrucción. La historia de Amnón ilustra las devastadoras consecuencias del abuso y la falta de autocontrol. El ciclo de violencia se perpetúa, mostrando cómo el pecado engendra aún más pecado. La tragedia de Amnón y Tamar es un ejemplo de cómo las acciones impulsivas y destructivas pueden desencadenar un torbellino de venganza y dolor, afectando a generaciones y dejando cicatrices imborrables en una familia y un reino. El relato de Amnón y Tamar ilustra cómo la obsesión puede destruir vidas y relaciones. Amnón permite que su deseo por Tamar lo consuma, llevándolo a cometer un acto atroz. Su incapacidad para controlar sus impulsos no solo destruye su vida, sino que también desgarra a toda su familia. La familia de David es un ejemplo de disfunción, reflejando situaciones familiares complicadas presentes incluso en tiempos bíblicos. Este relato nos muestra que los problemas familiares, como la falta de comunicación y el favoritismo, pueden tener consecuencias devastadoras, afectando a cada miembro y dejando cicatrices profundas. Jonadab, amigo de Amnón, actúa como un consejero malintencionado, guiando a Amnón hacia el desastre. Su intervención resalta el peligro de rodearse de personas que no buscan lo mejor para uno. Jonadab es el ejemplo perfecto de cómo el mal consejo puede agravar situaciones ya complicadas. La pregunta sobre la justicia divina surge inevitablemente en este relato, donde el sufrimiento de Tamar parece quedar sin respuesta. La narrativa bíblica invita a reflexionar sobre la presencia de Dios en medio del dolor y la injusticia, desafiándonos a encontrar significado más allá de las apariencias inmediatas. Tamar representa la inocencia perdida y la resistencia ante la adversidad. A pesar de la tragedia que enfrenta, su figura se erige como un símbolo de fortaleza. Su historia subraya la importancia de la dignidad humana y la necesidad de protección y justicia para las víctimas de la violencia. La pasividad de David ante los eventos que involucraron a sus hijos refleja un dilema profundo entre el amor paternal y la justicia que debe impartir como rey.
Su inacción no solo afectó a su familia, sino que también debilitó su autoridad y provocó tensiones en su reino. Los efectos en Absalón fueron devastadores, pasó de ser un hermano protector a un vengador implacable. Su ira y deseo de justicia personal lo llevaron a tomar decisiones extremas que no solo afectaron su destino, sino que también desestabilizaron la monarquía de su padre. El legado de Amnón es una advertencia sobre el peligro de las pasiones descontroladas y las consecuencias de los malos consejos. Su vida y muerte son un recordatorio trágico de cómo los actos impulsivos pueden destruir no solo a uno mismo, sino también a quienes lo rodean. El relato en Samuel tiene una importancia crucial en la narrativa bíblica, ilustrando las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias del pecado. A través de la historia de Amnón y Absalón, se exploran temas de justicia, venganza y el impacto de las decisiones reales en el pueblo. La complejidad psicológica de Amnón y Absalón revela motivaciones impulsadas por deseos descontrolados y sentimientos de justicia. Amnón, consumido por una obsesión destructiva, actúa sin considerar las consecuencias. Absalón, movido por el dolor y el deber, busca venganza, lo que subraya cómo las emociones pueden desbordar la razón fácilmente. El impacto del relato en el pueblo de Israel resuena con fuerza, reflejando las tensiones internas y el descontento hacia la monarquía. Las acciones de Amnón y Absalón intensifican las divisiones, generando un clima de inestabilidad que desafía el liderazgo de David y afecta la cohesión social del reino. La historia de Amnón y Tamar ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias del poder mal utilizado y la obsesión sin control. Nos invita a considerar cómo las decisiones individuales afectan a la comunidad, y la importancia de enfrentar las injusticias con coraje y responsabilidad en cualquier circunstancia.